Bienvenidos a este nuevo tema que vamos a desarrollar en la diplomatura de diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular para enfermería. Mi nombre es Silvia Lapertosa, soy profesora de la Universidad Nacional del Nordeste en su Facultad de Medicina, médica de planta del Hospital José Ramón Vidal de Corrientes, y médica especialista en nutrición, y voy a compartir con ustedes diabetes y embarazo. Vamos a dividir esta presentación en dos presentaciones para que sea más llevadero el tiempo. En primer lugar, la agenda de los temas que vamos a desarrollar es la epidemiología y la etiopatogenia de la diabetes gestacional y sus criterios diagnósticos, el tratamiento, la diferencia entre diabetes gestacional y pregestacional y los cuidados que el equipo de enfermería van a tener que brindar a la mujer con diabetes gestacional. En primer lugar, tenemos que decir que en el embarazo tenemos dos situaciones. Una situación es cuando la mujer embarazada desarrolla en el transcurso de su embarazo una diabetes. A eso lo vamos a denominar diabetes gestacional, y esto se da por lo general entre la semana 24 y 28 de la gestación. La otra situación es cuando la mujer embarazada, cuando la mujer con diabetes 1, diabetes 2 u otros tipos de diabetes se embarazan. A esta situación la vamos a denominar diabetes pregestacional. Entonces, acuérdense la diferencia. Una es una mujer que está embarazada y desarrolla diabetes, diabetes gestacional, y la otra con diabetes 1, diabetes 2 u otros tipos de diabetes, diabetes pregestacional. ¿Cómo es el tema de la epidemiología de la diabetes gestacional? En la región sudamericana y centroamericana, el 13,5% de las mujeres que se embarazan van a desarrollar diabetes en el transcurso de su embarazo. Eso equivale en esa región a 1 millón de nacidos vivos afectados por esta enfermedad. En nuestro país, el Comité de Diabetes y Embarazo ha realizado un estudio publicado en el 2020, donde señala que el 9,8% de las mujeres embarazadas van a desarrollar diabetes gestacional. Esto quiere decir, 1 de cada 10 embarazadas van a presentar diabetes en el embarazo. Entonces, afecta al 10% de las embarazadas argentinas, es una enfermedad silenciosa, no duele, no da síntomas, se detecta en el desarrollo del embarazo, y la importancia es que el 50% de las mujeres que hacen diabetes gestacional pueden progresar a diabetes de tipo clínica a los 5 o 10 años después del parto. Y además tiene un efecto transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos lo que nuestra madre comió cuando estuvimos en su útero. Nos va a impactar sus enfermedades metabólicas, su obesidad, su diabetes, cuando seamos más niños o jóvenes, y tendremos una de las causas del aumento de la prevalencia de la obesidad y de la diabetes. ¿Qué pasa con la glucemia durante el embarazo? En el embarazo la glucemia normalmente está más baja. Cuando en la población general está entre 70 y 100, la media de las mujeres embarazadas está entre 65 y 75. ¿A qué se debe esto? A que al feto y la placenta se chupan la glucosa de la madre. Por lo tanto, la glucemia normalmente en el embarazo será más baja que en población general. La célula necesita energía para cumplir sus funciones, y esa energía se la da la glucosa. ¿Cómo llega la glucosa de la sangre a las células? Llega a través de unos receptores donde la insulina, que es una hormona, actúa como una llave que abre esa puerta para permitir la entrada de la glucosa a la célula. Es decir, eso es la forma en que la glucosa va a arribar a las células de nuestro organismo. Entonces, para que la glucosa entre a la célula, necesita esa llavecita que es la insulina la que abre las puertas. ¿Y qué nos pasa si falta insulina? En ese caso, la glucosa no puede entrar a la célula y queda dando vuelta alrededor de la sangre, produciéndose la hiperglucemia.
Decíamos que la insulina es una hormona producida por el páncreas. Todos tenemos glucosa en sangre y tenemos insulina en la sangre. Es decir, tenemos valores normales de glucosa en sangre, que es la glucemia, y todos tenemos insulina circulante porque la segrega el páncreas para procesar los alimentos que consumimos. Por lo tanto, la insulina favorece el pasaje de glucosa de la sangre a la célula y de ese modo baja la glucosa de la sangre. Entonces, decíamos de que la diabetes gestacional es la que se produce en el tercer trimestre del embarazo. Es el aumento de la glucemia durante el embarazo que aparece en ese tercer trimestre. ¿Qué pasa entonces cuando la glucemia sube en el embarazo? Cuando la glucosa sube en el embarazo es cuando decimos se produce la diabetes gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué quiere decir esto? Lo que predispone a la mujer a poder desarrollar diabetes y que nos tiene que llamar la atención. Y la gente de enfermería puede mirarlo tranquilamente en la planilla de control prenatal. Si una mujer tiene 30 años o más, es un factor de riesgo. Si tiene sobrepeso o obesidad, si ha tenido hijos de más de 4 kilos, que es lo que denominamos macrosomía, si tiene un antecedente de ovario poliquístico, si ha tenido diabetes en embarazos anteriores, si tiene familiares con diabetes, fundamentalmente mamá, papá, es decir, familiares de primer grado, y si la glucemia, la primer glucemia que la mujer se realiza, es mayor o igual a 85 miligramos por decilitro, decimos que estos son factores de riesgo que nos prenden la luz roja para buscar y detectar la diabetes gestacional. Entonces, se debe solicitar glucemia en ayunas a todas las mujeres embarazadas en la primer consulta. Lo ideal son 8 horas de ayuno, y esto es muy importante que ustedes lo sepan y se lo recuerden a las mujeres embarazadas. Si la glucemia en ayunas es normal, pero tiene factores de riesgo que los nombramos recién, se recomienda hacer la prueba oral de tolerancia a la glucosa durante la primer consulta. Es decir, si está en el primer trimestre, segundo trimestre, no interesa, se realiza la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que es ese líquido que se coloca 75 gramos de glucosa en 325 centímetros cúbicos de agua para poder tomar y medir la glucosa a las 2 horas luego de la ingesta. Entonces, si en el primer trimestre del embarazo la mujer tiene en ayunas más de 126 miligramos por decilitro, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, lo repito, si es mayor o igual a 126, decimos que tiene una diabetes pregestacional, es decir, que ya tenía diabetes, pero no había sido diagnosticada. Si tiene una glucemia a la sal, estamos en el centro de salud, estamos en el sanatorio, estamos en la clínica, le pinchamos el dedito y tiene más de 200 en cualquier momento del día, y estamos hablando del primer trimestre, también vamos a afirmar que tiene una diabetes pregestacional. Y si en la prueba oral de tolerancia a la glucosa a las 2 horas tiene mayor o igual a 200, volvemos a reafirmar que todo esto que sucede en el primer trimestre es una diabetes pregestacional. Solamente para la Asociación Americana de Diabetes se acepta la determinación de hemoglobina glicosilada. Muy bien, dijimos que en la primera consulta a todas las embarazadas se le pedía una glucemia. Si esta es menor a 100, es normal. Por lo tanto, voy a hacer la prueba oral de tolerancia a la glucosa en semana 24. Si me da entre 100 y 125, repito la glucemia, puedo repetirla al día siguiente. El bioquímico, esto lo tenemos que trabajar en equipo. Si me da más de 100, 125, ahí decimos que tiene diabetes gestacional. Si me da 126 o glucemia mayor a 200, reiteramos, es una diabetes pregestacional. Si entre la semana 24 a 28 que hice la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que vamos a decirle la P75, si es normal es porque me da menos de 100 en ayunas y menos de 140 a las 2 horas. Eso, si es más de 100 o más de 140 a las 2 horas, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional.
Si nos da los valores normales y no tiene factores de riesgo, descarto la diabetes gestacional. ¿Pero me quedo tranquila ahí? No, de ninguna manera, porque si la mamá tiene factores de riesgo, debo reclasificarla o retestearla entre semana 31 y 33. Puede existir otras situaciones, que tengamos mujeres de menos de 25 años, sin antecedentes familiares de diabetes, con peso normal o bajo, y que hacen una diabetes antes de la semana 20. Diferente a esa que decíamos de factores de riesgo, que era sobrepeso, obesidad, más de 30 años, tenía antecedentes familiares. Esta no tiene nada. Tenemos la obligación de dosar anticuerpos, en este caso los que tenemos acceso en nuestro país, el anticuerpo anti-GAT y el SINT8, para ver si no es una diabetes tipo 1 que se diagnostica en el transcurso del embarazo. Y otras circunstancias pueden ser menos de 25 años, que no tienen signos clínicos de diabetes, pero tienen muchísimos antecedentes familiares, mamá, papá, abuelos, maternos y paternos, hermanos. Entonces podemos sospechar otro tipo de diabetes, que es el MODY, o la diabetes del adulto diagnosticada en personas jóvenes. No existe, y esto es muy importante, medir insulinemia en las embarazadas para definir la insulinoresistencia. También tenemos que pensar que la diabetes 2 puede aparecer y no ser diagnosticada. Cuando nosotros vemos una mujer obesa, súper obesa, como en este caso, que llega a la consulta con una glucemia elevada, tenemos que sospechar una diabetes tipo 2 no diagnosticada. ¿Qué pasa en las mujeres que se operan, que se hacen la cirugía bariátrica, sobre todo, o cirugías restrictivas? No se debe hacer la P75 y se recomienda, sobre todo en estas cirugías malabsortivas, hacer el monitoreo glucémico en ayunas y 2 horas post comida para que si los valores están fuera de objetivo podamos hacer su seguimiento. Perfecto, una vez que esa mamá ha tenido su bebé, es muy importante que a las 6 semanas después del parto hagamos lo que se dice la reclasificación. Hagamos una nueva prueba oral de tolerancia a la glucosa, que si es normal o si es anormal. Si es normal, es conveniente que esa mujer se testee una vez al año, y si vuelve a ser normal al año, puede hacerse cada 3 años. Si es anormal, podemos tener una situación de prediabetes o podemos tener una situación de diabetes. Esto es lo que decíamos, que el 50% de las mujeres que hacen diabetes gestacional pueden desarrollar una prediabetes o diabetes y van a requerir tratamiento de plan alimentario y actividad física. ¿Cuándo decimos prediabetes? Cuando la glucemia en ayunas plasmática fuera del embarazo tiene 100 a 125, o a las 2 horas después de la prueba oral de tolerancia a la glucosa tiene entre 140 y 199. Y la diabetes, como ustedes muy bien saben, se diagnostica con 2 glucemias en ayunas mayores o iguales a 126, o a las 2 horas post carga de glucosa mayor o igual a 200. Con esto vemos la primera parte del tema que íbamos a desarrollar para poder después avanzar qué hacemos con esta mamá cuando están diagnosticadas. Muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas de ustedes en el foro.